Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en San Juan, capítulo 1. San Juan, en el capítulo 1, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a leer la Biblia, por favor, ahí en Juan, capítulo 1, y vamos a leer de manera alternada hasta el versículo 18. Así que lo vayan encontrando, se va poniendo de pie, por favor. San Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue de carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acompáñeme, por favor, en una oración. Padre Celestial, en esta tarde agradecemos, Señor, tu gracia y también tu misericordia que tú has tenido para con nosotros hasta este momento. Mi Dios, queremos ponernos en tus manos, pidiendo, Señor, que usted toque en nuestros corazones, que podamos ser edificados en esta tarde. Señor, quita este siervo inútil y sea usted quien hable a los corazones. Gracias te damos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Qué hermoso pasaje, hermanos, de la palabra de Dios. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estudiar lo que dice este pasaje. A veces citamos algunos versículos de estas palabras, de este pasaje, y como este versículo en el 12 que dice que a lo suyo, en el 11, perdón, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no solamente son esos dos versículos el resto del pasaje, hermanos. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, ahí en el versículo 1, que en el principio era el Verbo, y dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, refiriéndose a la palabra, refiriéndose a la acción, es decir, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios está diciendo que desde el principio era el Verbo, y que el Verbo era con Dios, y que el Verbo era Dios. Y continúa diciendo que este era en el principio con Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También nos habla acerca de la luz en las tinieblas. Dice que la luz en las tinieblas resplandece, que no pudo permanecer las tinieblas en la luz de Cristo.
Dice el versículo 10 que en el mundo estaba y que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero me llama mucho la atención, hermanos, el versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice, hermanos? Y habitó entre nosotros. Dice Juan que vimos su gloria como del unigénito del Padre, que estaba lleno de gracia y de verdad. Se acercan las fechas en las cuales celebramos, hermanos, la venida de Cristo. Amén. Una fiesta cristiana, Navidad. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De que aquel día, de que un día no sabemos con exactitud cuál día fue, pero la palabra de Dios nos dice que ese verbo, esa palabra, ese ser que estaba con Dios, que era en el principio con Dios y que era Dios, dice que ese verbo fue hecho carne, dice que tomó figura de hombres, dice que habitó entre nosotros y dice que vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese ser, Dios mismo, que formó la tierra, que formó el universo con su palabra, que hizo todas las cosas por él y para él, dice que tomó forma de hombre, que fue hecho carne, dice, hermanos. Y dice también que habitó entre nosotros. Amén. Muchas veces, hermanos, vamos por nuestra vida cristiana predicando que Cristo vino, que nació en un pesebre, que fue puesto en una cruz posteriormente, que murió y resucitó. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero no llegamos a entender la profunda gracia que Dios tuvo para con nosotros, de que aquel verbo, de que el Creador fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Dice Juan que estaba lleno de gracia y de verdad. Y mire lo que dice ahora el versículo 16. Dice, porque de su, ¿qué dice, hermanos? Plenitud. Porque de su plenitud, es decir, de lo que Él es, de todo lo que Él es, de su plenitud, dice que tomamos todos. ¿Y qué dice, hermanos? Y gracia sobre gracia. La gracia es un favor inmerecido que Dios nos da. La salvación, por ejemplo, es por gracia. Ahorita vamos a ver algunas cosas acerca de esto. Pero dice que de su plenitud tomamos todos. Y dice que gracia sobre gracia. Es decir, Dios es un Dios de gracia. Versículo 17, mire lo que dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero ¿qué dice, hermanos? La gracia y la verdad. Si están ahí, hermanos, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. Dice, vimos que de su plenitud, entonces, hermanos, tomamos todos, es decir, todos nosotros somos invitados a venir a su plenitud. Aquel verbo, aquel ser que estaba con Dios, que era Dios, que también formó las cosas que hay en el mundo, que formó el mundo, que toda la creación le alaba, que todas las cosas lo hizo Él y para Él por medio de Cristo, hermanos. Entonces esa plenitud, ese hombre que después tomó forma de carne, dice que habitó entre nosotros. De esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia.
Después dice que la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De su gracia, hermanos, Él en su gracia y en su misericordia decidió venir y tomar forma de hombre, nacer, ser puesto en un pesebre. Etcétera, etcétera. Por medio de su gracia. Esta palabra gracia específicamente quiere decir Dios obrando por un hombre inmerecedor. Gracia significa que Dios da sin ataduras, es decir, que Dios da sin condiciones. Dios da sin condiciones, Dios da sin ataduras, Dios da entero, Dios no da fragmentos de gracia, Dios no da fragmentos de amor, Dios da completo, Dios da sin ataduras. Dios da sin condiciones, es un favor que no merecemos, es Dios obrando por un hombre inmerecedor. Mire lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 11, por favor. Tito capítulo 2, versículo 11. Esa gracia que de su plenitud tomamos todos. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 11 de Tito. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios se ha manifestado. Esa gracia que de su plenitud tomamos usted y yo, esa gracia provee salvación. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 y 9, la palabra de Dios nos dice estos versículos que ya todos conocemos de memoria. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, porque por su gracia, hermanos, por ese favor inmerecido, Dios obrando a favor de un hombre inmerecedor, dice que por su gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Es decir, no podemos encontrar la salvación en ninguna iglesia, en ningún hombre. No podemos encontrar la salvación en ninguna religión. Solamente es un regalo de Dios. La gracia de Dios provee salvación. La gracia de Dios provee también justificación. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice así la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No solamente provee salvación, sino también provee justificación delante de un Dios que es un Dios justo, que es un Dios que demanda una paga por el pecado. En su amor Él nos dio su gracia y nos dio una justificación gratuita. La gracia de Dios provee salvación, provee justificación, provee también sanidad. Mire lo que dice Oseas capítulo 14, versículo 4. Oseas capítulo 14, versículo 4.
Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. La gracia de Dios provee sanidad. Dice la Biblia que Dios sanaría, que Dios sanaría la rebelión, que Dios nos amaría de pura gracia, de un favor inmerecido, Dios obrando en pro de un hombre inmerecedor. Así que, hermanos, si usted piensa que usted merece, si pensamos que nosotros merecemos algo de Dios, déjeme decirle que estamos bien equivocados. No merecemos nada, hermanos. ¿Sabe qué es lo que merecemos? El infierno de fuego por la eternidad. Pero gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios que Él obra en pro de un hombre inmerecedor. Provee salvación, provee justificación, provee sanidad, provee también confianza. Hebreos capítulo 4, versículo 16, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la gracia de Dios la que provee confianza. En 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 8 también encontramos aquí algo referente a la gracia de Dios. Capítulo 9, versículo 8 dice así, hermanos: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios provee todo lo que necesitamos. La gracia de Dios provee todo lo que necesitamos, hermanos. Es por eso que damos gracias a Dios por los alimentos. Es por eso que damos gracias a Dios porque tenemos un trabajo, porque tenemos un lugar donde refugiarnos del frío, porque tenemos en nuestra casa que comer, porque no lo merecemos, pero la gracia de Dios provee todo lo que necesitamos. La gracia de Dios provee todo lo que necesitamos, hermanos. La gracia de Dios, ¿sabe? Abundó y sobreabundó cuando el pecado estaba abundando. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5 y el versículo 20 dice así la palabra de Dios: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también, ¿qué dice, hermanos? La gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios provee salvación. Ese ser que lo llena todo, ese ser que de su plenitud tomamos, esa gracia que provee salvación, justificación, también sanidad, que nos provee confianza, que provee todo lo que necesitamos. Esa gracia sobreabundó cuando necesitábamos un Salvador. Cuando estábamos hasta el tope de pecados, hermanos. Cuando estábamos condenados al infierno, condenadísimos al infierno, hermanos. Porque fallamos en la ley de Dios, porque fuimos en contra de los principios de Dios, porque pecamos, decidimos ignorar a Dios. Cuando estábamos llenos de pecado, su gracia sobreabundó y alcanzó a cada uno de los que estamos aquí. Es la gracia necesaria. Es la gracia de Dios un privilegio para nosotros. Es la gracia de Dios un regalo inmerecido. Es Dios obrando en pro de un hombre pecador, de un hombre inmerecedor, de un hombre que tiende a ir en contra de Dios, en contra de los principios de Dios.
Es Dios obrando en pro de un hombre inmerecedor. Pero ¿quiénes obtienen la gracia de Dios? Mire lo que dice Salmos 84:11, por favor. Salmos 84:11. Salmos 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. Y luego dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios da bien, Dios da gracia a los que andan en integridad. Esta palabra integridad quiere decir que no carece de ninguna de sus partes. Dios da gracia a quien anda en integridad. Job, la Biblia dice de Job que no pecó Job, dice que ni atribuyó a Dios mal alguno, dice que él mantuvo su integridad, mantuvo, hermanos, su fe en Dios, aun cuando le había venido mal, cuando le había sobrevenido terror a su casa, sus hijos habían muerto, perdió a todos sus criados o la mayoría de ellos, perdió todas sus posesiones, todavía estaba echado ahí en medio de su tienda y venían sus amigos y le injuriaban y le juzgaban y le acusaban de que había pecado contra Dios, pero Dios quiso probarlo. Dios autorizó a Satanás que Job fuera tentado, que Job estuviera en esa situación. No, pero nunca careció de ninguna de sus partes. A veces cuando estamos en una situación adversa carecemos de nuestras partes. Carecemos de alguna de nuestras partes, hermanos. Estamos ahí tal vez pasando una tribulación, tal vez estamos pasando por una prueba, estamos pasando por en medio de algo adverso en nuestra vida y nuestra actitud cambia, hermanos, y todo nuestro ser está triste y está preocupado y empezamos a perder nuestras partes, empezamos a perder, hermanos, el testimonio, empezamos a perder la fe, empezamos a perder el apetito por Dios, hermanos, y nos vamos alejando cada vez más y más y más de la gracia de Dios, de ese ser que lo llena todo. Pero Él da mayor gracia. Dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios da gracia a quien no carece de ninguna de sus partes. Dios da gracia a los humildes. Mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5, hermanos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién, hermanos? A los humildes. Dios da gracia a quien es humilde. Dios da gracia a quien tiene una nobleza de corazón, a quien tiene, hermanos, humildad en su corazón. Versículo 6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de ¿qué dice, hermanos? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes.
Dios resiste a los soberbios. Dios pone una barrera contra los soberbios. A quien tiene soberbia en su corazón, a quien tiene un sentimiento de superioridad con sus hermanos, ya sea por una posición social, ya sea por posesiones económicas, pero se siente superior a los demás. Déjeme decirle que si usted tiene ese sentimiento, Dios le va a resistir. Dios le resiste tarde o temprano. Pero Dios da gracia a los humildes. A quien tiene un corazón humilde, Dios da de su gracia. Dios da gracia, hermanos. Dios da gracia. Dios es un ser soberano. Dios es un Dios soberano. Él hace todo lo que Él quiere hacer. Mire lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 9. Daniel capítulo 1, versículo 9. Dios da gracia a quien Él quiere dar gracia, hermanos. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en qué dice, hermanos. En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado gracia alguna vez con nuestro patrón? ¿Cuántos hemos encontrado gracia con algún cliente? Si tenemos un negocio. ¿Cuántos hemos encontrado gracia con un socio? ¿Cuántos hemos encontrado gracia con un vendedor? ¿Cuántos hemos encontrado gracia, hermanos, con algún líder? No es porque somos guapos, no es porque estamos bonitos, no es porque estamos en la iglesia. Es por la gracia de Dios. Porque Él da gracia a quien Él quiere dar gracia. Dice la Biblia que Dios puso a Daniel en gracia con el jefe de los eunucos. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado gracia? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido gracia? Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido gracia? 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con las armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros.
Dice el apóstol Pablo que no recibamos la gracia de Dios en vano. No recibamos la gracia de Dios en vano. Dice, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. No pierdas la gracia de Dios. Dije la gracia de Dios, no la salvación. La salvación no se puede perder. Pero a veces nosotros mismos nos alejamos de su gracia. Queremos salirnos de ese cerquito, de ese vallado que Dios pone y que Él dice, aquí vas a tener mi gracia, pero si te sales allá, mi gracia no te va a acompañar, mi gracia no va a ir contigo, mis cuidados no te van a seguir. No te salgas de ese lugar, no te salgas de ese vallado, no desperdicies la gracia de Dios. No recibas en vano la gracia de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12 y el versículo 15. Hebreos capítulo 12 y el versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, pongan atención, dice Hebreos, dice, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esta raíz os estorbe. Y que por ella muchos sean contaminados y entonces tengas problemas directos con Dios. Cuídese de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. El mensaje en esta tarde es sencillo, hermanos. Aquel verbo que estaba con Dios, que era en el principio con Dios, que estaba con Dios y que era Dios y que hizo todas las cosas. Ese verbo que después tomó forma de hombre, que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Ese hombre Jesús es el que su plenitud lo llena todo. Es el que su plenitud es en la gracia de Dios. Él nos extiende la gracia. Él nos extiende su gracia, hermanos, su favor inmerecido. Pero cuídese de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Cuídese de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Porque Él da gracia a los que andan en integridad, a quien es humilde. Dios da gracia a quien Él quiere dar gracia, pero no recibe en vano su gracia. No deje de alcanzar la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos postrarnos día con día de rodillas y pedir y suplicar por la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. No busque la gracia de Dios en el casino. No busque la gracia de Dios en el trabajo. No busque la gracia de Dios en otras partes. Búsquela con el que da la gracia, que es Dios. Porque Él es Dios que obra en pro de un hombre inmerecedor. De un hombre inmerecedor. Dios ha hecho tanto por nosotros, hermanos. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto. No podemos comprender. No podemos, hermanos, no podemos decir o enumerar las bendiciones de Dios. Solamente sabemos que es por medio de su gracia. Estamos aquí por su gracia, hermanos. Tenemos este templo por su gracia, no por los esfuerzos del hombre. Tenemos este templo por su gracia. Tenemos este terreno por su gracia, no por los esfuerzos del hombre, sino Él
da mayor gracia. Tenemos trabajo no porque somos buenos, porque somos jóvenes, porque estamos guapos. Tenemos empleo por gracia de Dios. Tenemos una familia por su gracia. Todo lo que tenemos es por medio de su gracia. Y sabe, tenemos salvación por medio de su gracia. Es un regalo de Dios. No es porque nosotros seamos buenos, es por medio de su sola gracia. Dios da gracia. Dios es un Dios de gracia. Pero cuide de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Cuide su ser, cuide su espíritu, cuide su alma, de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. No se salga de ese vallado que Dios ha puesto de su gracia. Porque el día que salgamos, estaremos vulnerables sin la gracia de Dios. No somos nosotros, hermanos. No somos nosotros. Es Dios. Es Dios. No es el pastor, es Dios. No son los hermanos, es Dios. Pero Dios da gracia. Cuídese de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Oremos. Padre celestial, gracias te damos, porque impartes su gracia cada día para con nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a no dejar de alcanzar tu gracia. Cuídanos, guárdanos en el hueco de tu mano. No permitas que nos salgamos de ese vallado que tú has puesto, Señor, en tu gracia. Padre, ayúdanos, mi Dios, bendice la invitación. No sé si habrá alguien que diga, yo no estoy seguro de que el día que muera iría a la gloria con Dios. Yo quiero en esta tarde asegurarme de que cuando muera iré a la gloria con Dios. Yo quiero esa gracia de la que estaba predicando, hermano. Dios da gracia para salvación. Dios te ofrece la salvación por medio de su gracia. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón en esta tarde? ¿Habrá alguien así? Solamente levante su mano. Quiero ver su mano. Queremos orar por usted y mostrarle cómo usted puede ser salvo. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Padre celestial, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a estar conscientes que podamos un día dejar de alcanzar tu gracia. Y qué terrible día sería. Señor, ayúdanos. Nos encomendamos en tus manos. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos que se han postrado. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos a ti. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos, mi Dios, a no dejar de alcanzar tu gracia. Guarda nuestro corazón, Señor, que no haya ninguna raíz de amargura. Quita lo que no te agrada, Señor, y haznos cada vez mejores para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.